Estimados estudiantes, nuevamente con ustedes. En la clase anterior desarrollamos la primera parte teórica de lógica proposicional y se dijo que la unidad básica de este capítulo de la matemática es la proposición. ¿Y qué es proposición? Es el enunciado que tiene la cualidad de ser verdadero o falso. También se dijo que hay dos clases de proposición, simple y compuesta. Se identificó los conectivos lógicos y las operaciones lógicas. De todo ello, lo más trascendente es este cuadro o las tablas de verdad de las operaciones lógicas. Un breve repaso. La conjunción P y Q es verdadera cuando ambas son verdaderas. La disyunción débil P o Q es falsa cuando ambas son falsas. La condicional si P entonces Q es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. La bicondicional P si y solo si Q es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. La disyunción fuerte o P o Q es falsa cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Pero con valores de verdad distintos, la disyunción fuerte es verdadera. La negación cambia el arreglo de la proposición. P es verdadero, verdadero, falso, falso. No P, falso, falso, verdadero, verdadero. Hoy desarrollaremos las proposiciones compuestas. Aquí tenemos un grupo de ejercicios, pero va a ser necesario para desarrollar estas operaciones las tablas de verdad. Así que vamos a proceder. Tenemos la primera operación. Cada vez que deseamos desarrollar una operación compuesta, necesitamos de una tabla que tiene dos columnas. La primera corresponde a los arreglos de las dos variables proposicionales, P y Q. Para P, dos verdaderos, dos falsos. Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí se coloca la proposición compuesta, no P, sí y solo sí, Q. Procedemos, P es verdadero, verdadero, falso, falso. No P, al revés, falso, falso, verdadero, verdadero. Q, el arreglo de Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Se coloca tal como está. Ahora vamos identificando el elemento que enlaza los dos resultados parciales. Es el conectivo de la bicondicional. La bicondicional es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Falso, sí, solo sí, verdadero, falso. Falso, sí, solo sí, falso, verdadero. Aquí también es verdadero. Verdadero, sí, solo sí, falso, falso. Este es el resultado y recibe el nombre de operador principal o matriz principal y la forma abreviada es OP. A continuación, la siguiente operación lógica, no P o Q, entonces P sí, solo sí Q. Ya se dijo que esta primera columna es para indicar los arreglos de P y Q. Para P, dos verdaderos, dos falsos. Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí el esquema molecular, así también se le llama, no P o Q, entonces P sí y solo sí Q. Procedemos. Dentro de este paréntesis tenemos la disyunción débil P o Q, su tabla de verdad, verdadero, 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 falso. Colocamos entonces tal como es, verdadero, 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 falso. Y es que la disyunción débil es falsa solo cuando ambas son falsas. Pero este no es el primer resultado parcial, porque la disyunción débil es negada. Así que cambia todo. Falso, falso, falso y verdadero. Aquí, dentro del paréntesis, tenemos la bicondicional. La bicondicional es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Colocamos tal como es, verdadero, falso, falso, verdadero. Aquí tenemos
dos resultados parciales. Observe cuál es el conectivo que enlaza estos dos resultados parciales. El conectivo de la condicional. La condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Falso entonces verdadero, verdadero. Falso entonces falso, verdadero. Falso entonces falso, verdadero. Verdadero entonces verdadero, verdadero. Es que la condicional solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Y no encontramos ese arreglo. Por eso es que aquí todos son verdaderos. Y este es el operador principal. Tercera operación. No P o Q o disyunción fuerte P entonces Q. Esta primera columna para los arreglos de P y Q. De hecho que ustedes ya van entendiendo porque esto de los arreglos de las dos variables en todos los casos es el mismo. Ahora, aquí el esquema molecular, no P o Q, disyunción fuerte porque es un triángulo el símbolo, si P entonces Q. Procedemos. Aquí aparece una situación muy interesante. Lo normal, cada vez que tengamos no P, es colocar el arreglo de P, pero al revés. Falso, falso, verdadero, verdadero, porque es la negación de P. Pero no vamos a colocar, sino el trabajo va a ser mental. No P o Q. La disyunción débil es falsa solo cuando ambas son falsas. Falso o verdadero es verdadero. Pero por lo menos uno dirá, profesor se equivocó, dijo falso, aquí es verdadero. Y es que es falso porque se niega P. Ahora aquí, falso o falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Ahora, aquí entre paréntesis tenemos la condicional. La condicional es falsa solo cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Colocamos tal como es. Verdadero, falso, verdadero y verdadero. Ahora, observe cuál es el conectivo que enlaza estos dos resultados parciales. Es un triángulo y corresponde a la disyunción fuerte. Y la disyunción fuerte es falsa cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Verdadero o verdadero es falso en la disyunción fuerte. Falso o falso también es falso. En todos los casos es falso. La disyunción fuerte sería verdadera cuando aquí tenemos una verdad y otra falsedad o viceversa, pero en este caso todos son falsos. Y este es el operador principal. Ahora, hay un aspecto muy importante aquí. Dependiendo de cómo es el arreglo, la proposición adquiere un nombre. ¿Qué pasa si en el operador principal todos son verdaderos? ¿Cuál es el nombre del esquema? El nombre del esquema es tautología, así se le llama. Tautología. Pero ¿qué sucede si en el operador principal todos son falsos? Entonces, el esquema recibe el nombre de contradicción. ¿Y qué pasa si el arreglo en el operador principal es mixto? O sea, tiene verdaderos y falsos. Entonces, el esquema recibe el nombre de contingencia, recibe el nombre de contingencia o consistencia. Ahora ya estamos en condiciones de indicar el nombre de la proposición observando el operador principal. Por ejemplo, en esta primera operación, el arreglo es mixto, por lo tanto, la proposición es contingencia o consistencia. Pero en el segundo ejercicio, en el operador principal todos son verdaderos, por tanto, la proposición es tautología. Y en el tercer ejercicio todos son falsos. Entonces el esquema es contradicción. A continuación, proposiciones equivalentes. Dos proposiciones son equivalentes cuando al evaluarlas tienen el mismo operador principal. Hay dos ejemplos para explicar esto. Se trata de proposiciones compuestas.
Al evaluarlas, si tienen o poseen operadores principales iguales, entonces se dice que esas proposiciones son equivalentes. Procedemos entonces a evaluarlas, pero por necesidad tenemos que al lado de estos colocar las tablas de verdad de las operaciones lógicas. Bien, aquí tenemos la primera operación, A y B, ambas van a ser evaluadas de la manera más directa. Sabe que la primera columna corresponde a los arreglos de las variables P y Q. Comenzamos. Primera operación. A ver, aquí tengo entre paréntesis la conjunción y cerca la tabla de verdad. Colocamos tal como está. Aquí será verdadero, falso, falso y falso. Pero esta conjunción es negada, así que cambia todo. Falso, verdadero, verdadero y verdadero. Ahora, aquí tengo la proposición P. Dos verdaderos, dos falsos. Muy bien. Los resultados parciales se relacionan con la conjunción. La conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Pero ve aquí que tenemos que relacionar estos dos. Verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y verdadero, falso. Falso y verdadero, falso. Ya tengo el operador principal de la primera operación. Ahora de la segunda. Dentro de paréntesis tenemos a la condicional y cerca su tabla de verdad. Así que colocamos la tabla de verdad de la condicional. Verdadero, falso, verdadero y verdadero. Pero esta condicional está siendo negada. Entonces, cambia todo. Falso, verdadero, falso y falso. Ahora sí ya conocemos el operador principal de ambas operaciones lógicas. Ahora, observe cómo son estas dos operaciones. Creo que nadie lo niega. Los dos operadores principales son iguales. Entonces se dice que la proposición A es equivalente a la proposición B. Este símbolo que se aparece al operador igual se lee es equivalente. Muy bien, ahora pasamos al ejemplo número 2. Se trata de tres proposiciones compuestas y piden cuáles de esas son equivalentes, algo más operativo, pero igual tenemos que trabajar con la tabla. La primera columna corresponde a los arreglos de P y Q. Procedemos. Aquí tengo no Q, entonces P. La condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Pero mentalmente vamos a negar Q. Q es verdadero falso, pero no Q es falso verdadero. Y también se respeta el orden. La primera proposición es la negación de Q y la segunda P. Así que vamos a trabajar al revés. Falso, entonces verdadero. Verdadero. Pero más de uno dirá, profesor, no entiendo, ¿por qué dice falso? Porque Q está siendo negado. Falso, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Ahora, fíjese aquí, verdadero, entonces falso, es falso. Segunda proposición o segundo resultado parcial. Q, pero Q colocamos tal como está. Verdadero, falso, verdadero, falso. Los dos se relacionan con la conjunción. La conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Verdadero, falso, verdadero, falso. Este es el operador principal de la primera operación. Ahora pasemos a la segunda operación. Q o no P, entonces P o Q. A ver, aquí, por ejemplo, P está siendo negado, por tanto va a cambiar. P es verdadero, verdadero, falso, falso. No P, falso, falso, verdadero, verdadero, pero el trabajo es mental. Y además, al revés, en este orden, Q o no P.
A ver aquí, verdadero o falso, verdadero. Aquí, falso o falso, falso. Verdadero o verdadero, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Seguro que usted se ha dado cuenta que hemos cambiado el arreglo de P, porque es la negación de P. Aquí, P o Q. Y tenemos la tabla de verdad de la disyunción débil. Verdadero, 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 falso. Es lo que vamos a poner aquí. Verdadero, verdadero, verdadero o y finalmente falso. Y es que en la disyunción débil es falsa cuando ambas son falsas. Ambos resultados parciales se relacionan con la condicional. La condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Y será verdadero, verdadero, verdadero y el último es falso. Porque si la primera es verdadera y la segunda falsa, la condicional es falsa. Ahora desarrollamos la tercera operación, no Q y no P. Conste que ambas variables están siendo negadas, así que los arreglos van a cambiar. Al revés, todo va a cambiar. Falso y falso, falso. No olvide que la conjunción es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, también falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Aquí, Q se coloca tal como está. Hablo del arreglo de Q. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Ahora ambas proposiciones o ambos resultados parciales se relacionan con la condicional. Y la condicional es falsa cuando ambas o cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Así que aquí será verdadero, verdadero, verdadero y el último falso. ¿Y por qué el último es falso? Porque la condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Ahora observe los tres operadores principales. Tiene que haber algún parecido entre ellos y el parecido está entre la operación 1 y la operación 2. Por tanto, siendo estos operadores iguales, decimos el esquema 1 es equivalente, el esquema 2 es equivalente al esquema 3. ¿Y por qué estos dos esquemas son equivalentes? Los hemos evaluado y presentan el mismo operador principal. A continuación, aplicaciones diversas. Aquí tenemos dos ejercicios. De inmediato, vamos a desarrollar primer ejercicio. ¿Cuántas de las siguientes proposiciones son tautologías? Tenemos ahí 3 proposiciones compuestas. La primera columna en el cuadro corresponde a los arreglos de las variables P y Q. Comenzamos desarrollando la disyunción débil. Aquí tenemos la tabla. La disyunción débil es falsa cuando ambas son falsas. Entonces aquí pondré verdadero, verdadero, falso. El tercero también es verdadero, verdadero y falso. Y es que la disyunción débil es falsa cuando ambas son falsas. Aquí tenemos P, su arreglo, 2 verdaderos, 2 falsos. Ambos se relacionan con la conjunción. La conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Verdadero, verdadero, falso, falso. Este es el primer resultado parcial. Y el segundo, el arreglo de P. 2 verdaderos, 2 falsos. Ahora sí, estos dos resultados parciales se relacionan con la bicondicional. Aquí tengo la tabla de la bicondicional. Es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Verdadero sí, solo sí verdadero, verdadero. En el siguiente lo mismo, verdadero. Falso sí, solo sí falso, también es verdadero. Y en el último, del mismo modo. Es decir, ya hemos encontrado una operación tautología, porque en el operador principal todos son verdaderos. Ahora desarrollamos el segundo ejercicio. Comenzamos con esta conjunción. La conjunción es verdadera
cuando ambas son verdaderas. La tabla de verdad es esta: verdadero, falso, falso, falso. Pero esta conjunción está siendo negada. Cambia todo, ¿no? Es la forma inversa: falso, verdadero, verdadero y verdadero. El otro conectivo es el arreglo de P, o el otro resultado parcial. P es dos verdaderos, dos falsos. Ahora, los dos resultados parciales se encuentran a través de la disyunción débil. La disyunción débil es falsa cuando ambas son falsas. Así que aquí tendré verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Y es que para que sea falsa la disyunción débil, ambas deben ser falsas y no hay forma de obtener una falsedad. Ahora desarrollamos la tercera operación. Aquí tengo una disyunción débil, así que coloco verdadero, 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 falso. Aquí el arreglo de P: dos verdaderos, dos falsos. Pero aún no tenemos un resultado parcial. Este no es un resultado parcial. Y es que la disyunción débil está siendo negada. Todo es al revés: falso, 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 verdadero. Ahora sí, los dos se relacionan con la conjunción. Veamos, la conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. A ver, aquí será falso, 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 falso. Por tanto, la tercera operación corresponde a una contradicción, porque si en el operador principal todos son falsos, el esquema es contradicción. Pero la pregunta es: ¿cuántas de las proposiciones son tautologías? En este caso, 1, el esquema 1 y el esquema 2 son tautologías. Son tautologías. Bien, ahora desarrollamos el problema número 2. Un problema bastante interesante. Dice: si P y Q, entonces R o S, acá debe ser S, R o S es falsa, hay el valor de verdad de P. Q, R y S en ese orden. Primero voy a copiar el esquema tal como está. P y Q, entonces R o S. Conste que hemos corregido esto. Según el enunciado, esta proposición es falsa. Comenzamos. Analicemos. Se sabe que la condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Esta primera proposición debe ser verdadera y esta segunda debe ser falsa, porque la condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Pero aquí tengo una conjunción. La conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Verdadero y verdadero. Aquí la disyunción débil es falsa cuando ambas son falsas. Falso, falso. De ahí ya podemos indicar el valor de verdad de P, Q, R y S. P es verdadero. Q también es verdadero. R es falso, al igual que S también es falso. Aquí tenemos un tercer ejercicio. Esta proporción P entonces Q o no R es falsa. Hay el valor de verdad de estas tres proposiciones. Para desarrollarla, sí o sí necesitamos de las tablas de verdad. Lo tenemos aquí. Ahora sí, procedemos. Primero indicamos la proposición inicial. Si P entonces Q o no R, se dice que es falsa. Ahora, el conectivo de mayor jerarquía es la disyunción débil. Se sabe que la disyunción débil es falsa cuando ambas son falsas. Muy bien, pero ahora aquí tenemos una condicional. La condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa.
Ahora, no R es falsa, pero se supone entonces que R es verdadera, porque esta verdad al ser negada se convierte en falsedad. Entonces, ya conocemos los valores de verdad de las tres proposiciones. P es verdadero, Q es falso y R es verdadero. Ya podemos indicar el valor de verdad de las proposiciones compuestas. La primera, si Q entonces P. Q es falso, P es verdadero. Según la tabla de verdad, falso entonces verdadero es verdadero. Segunda operación. La segunda dice no R, sí y solo sí P. Pero R es verdadera. Al ser negada se convierte en falsa. Sí y solo sí P. P es verdadera. Según la tabla de verdad de la bicondicional, esta es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Pero aquí esta es falsa. Tercera operación. No, se abre paréntesis, o Q o R, o sea, es disyunción fuerte. Pero Q es falso. R es verdadero. O falso o verdadero es verdadero. Porque en la disyunción fuerte, si las proposiciones tienen valores de verdad distintos, la disyunción fuerte es verdadera. Pero esta verdad está siendo negada. Entonces, al final sale falso. Muy bien, entonces la respuesta es: la proposición 1 es verdadera, la proposición 2 y la proposición 3 es falsa.